Hola, vamos a comenzar con el capítulo 13, correspondiente al programa de certificación Linux Red Hat Enterprise RHC SA en su edición número 8. En esta ocasión, el tema a abordar es el particionamiento básico de almacenamiento. Y lo que vamos a ver a lo largo de todo este capítulo es lo siguiente. Primero, una visión general acerca de la gestión de almacenamiento. También se va a estudiar el proceso de arranque, lo que en inglés se denomina System Boot, una comparativa entre la Master Boot Record y la GPT. Vamos a estudiar herramientas de software para llevar a cabo la gestión del almacenamiento. Y por último, estudiar la tecnología denominada Virtual Data Optimizer y los tres elementos que la conforman: compresión, deduplicación y thin provisioning o aprovisionamiento ligero. Lo primero que se debe establecer es el concepto de partición. En informática, una partición puede ser entendida como una división lógica del espacio de almacenamiento físico de una unidad de almacenamiento, es decir, de un disco duro. Una partición significa tomar el disco duro físico y dividirlo en partes más pequeñas a través de una herramienta de software. A cada una de esas partes se le denomina partición, y cada partición tiene asociado un conjunto de información sobre dicha partición. A esta información se le conocen como metadatos, y a su vez estos metadatos se almacenan en una pequeña región del disco que se conoce como Master Boot Record o GPT. Pero, ¿qué se puede considerar como información de metadatos? Por ejemplo, el tamaño de la partición, el tipo de partición, el tamaño del sector del disco, el sector inicial y el sector final del disco. Esa es información de metadatos asociada a la partición. Y algo más que se debe mencionar es que tanto Master Boot Record como GPT se les denomina tipos de tablas de partición. Existe un tercer elemento importante a considerar en lo que se refiere a la gestión del almacenamiento, y este tercer elemento es lo que se conoce como BIOS o UEFI. Ambos tienen un par de funciones en particular. La primera de ellas es que van a almacenar información acerca de la partición que es leída por el gestor de arranque, es decir, por el bootloader, y es la partición a través de la cual va a arrancar el sistema operativo. Y la segunda función es que van a realizar una pequeña prueba de verificación para asegurarse de que todos los dispositivos de hardware funcionan correctamente. ¿Y cuál es la relación entre estos conceptos? Pues bien, para una tabla de particiones de tipo MBR, el firmware asociado es el BIOS, mientras que para una tabla de particiones de tipo GPT, el firmware asociado es UEFI. Pero entonces, ¿qué es un firmware? El firmware es una aplicación de software que nos permite realizar configuraciones que aplican sobre los dispositivos de hardware. Ahora bien, ¿en qué consiste el proceso de arranque, el denominado System Boot? Aquí en este pequeño diagrama lo dividí en 4 etapas. La primera de ellas es la etapa escanear, que consiste en escanear todos los dispositivos de almacenamiento conectados en la computadora. La segunda etapa consiste en detectar la presencia de cualquiera de los dos tipos de tablas de particiones, bien sea MBR o GPT, y además va a identificar cuál es el dispositivo de arranque, porque bien sea que podamos arrancar a través de un disco duro o a través de una unidad extraíble. La tercera etapa consiste en cargar el bootloader en memoria desde el dispositivo de arranque. ¿Y qué es el bootloader? Recordemos que el bootloader es la aplicación, el programa o el código que se ejecuta y que es el encargado de gestionar el arranque del sistema. Por último, la cuarta etapa, una vez que se escanearon todos los dispositivos de almacenamiento, que se detectó la presencia de la tabla de particiones y el dispositivo de arranque, y que se cargó el bootloader en memoria, la cuarta y última etapa consiste en cargar el kernel y cederle el control. El kernel, recordemos, que es el código de base, el código fuente de núcleo de todo el sistema operativo. Y todo este proceso de arranque del sistema se lleva a cabo a través de cualquiera de los dos tipos de firmware, bien sea el firmware BIOS para las tablas de partición MBR o el firmware UEFI para las tablas de partición de tipo GPT. Ahora, una pequeña comparativa entre la MBR y la GPT. El primer elemento a comparar es el tipo de firmware asociado. Para MBR,
tenemos que el firmware es el BIOS, mientras que para GPT el firmware es el UEFI. La siguiente diferencia es la arquitectura de hardware soportada. Mientras que MBR soporta o es compatible con arquitecturas de hardware de x86 o 32 bits, el GPT es compatible con arquitecturas de 64 bits, y derivado de estas es que se derivan todas las demás. Por ejemplo, la cantidad total de particiones que se pueden crear para MBR son 14, mientras que para GPT son 128. También el Master Boot Record identifica o distingue entre tres tipos diferentes de particiones: particiones primarias, particiones lógicas y particiones extendidas. De estas tres, solamente en las particiones primarias y en las particiones lógicas se puede almacenar información. Las particiones primarias son aquellas en donde se instala el sistema operativo y por lo tanto también el gestor de arranque, mientras que las particiones lógicas son aquellas que permiten únicamente almacenar archivos de datos. Por su parte, la tabla de particiones GPT no hace ningún tipo de distinción y no tiene ningún conocimiento de este tipo de particiones. La siguiente diferencia consiste en el tamaño total de la partición. Para Master Boot Record el tamaño total es un máximo de 2 terabytes, mientras que para GPT pues el tamaño es mayor a 2 terabytes. Y esto es debido a ¿qué? Pues al tamaño de sector del disco. MBR, su tamaño de sector es de 512 bytes, mientras que para GPT su tamaño de sector de disco es de 4 kilobytes. Y por último, estas tres diferencias: la redundancia de arranque, la replicación de arranque y el Secure Boot, que como se puede apreciar, en Master Boot Record ninguna de las tres se encuentra soportada, mientras que en GPT las tres sí están soportadas. ¿Y cuál es el impacto de estas tres características? Pues bien, la redundancia y la replicación del arranque se refieren a lo siguiente. Supongamos un disco duro que tiene una tabla de particiones de tipo MBR. Si ese disco se estropea, no hay manera de poderlo hacer arrancar, debido a que no soporta ni redundancia ni replicación de arranque. En cambio, si un disco duro con tabla de particiones GPT se estropea, sí lo podemos hacer arrancar. La siguiente, esto del arranque y la replicación y redundancia lo podemos ver aplicado de manera práctica. Por ejemplo, cuando queremos formatear una computadora con sistema operativo Windows, si la tabla de particiones del disco duro es de tipo GPT y nosotros lo queremos formatear a través de una unidad extraíble como una memoria USB que contenga los archivos de instalación del sistema operativo, si la tabla de particiones de la memoria USB que contiene los archivos del sistema operativo no es de tipo GPT, entonces no vamos a poder formatear el disco duro. En ese caso tendríamos que convertir esa tabla de particiones de la memoria para que fuese compatible con GPT. Y la siguiente característica, el Secure Boot o el arranque seguro, significa o hace referencia a que las tablas de particiones de tipo GPT únicamente van a arrancar siempre y cuando los archivos de arranque del dispositivo de arranque o el gestor de arranque del dispositivo con el cual queramos arrancar, sus archivos se encuentren digitalmente firmados. Esto tiene implicaciones a nivel de seguridad. Por ejemplo, si un atacante o cualquier persona quisiera arrancar nuestro servidor a través de un dispositivo alterno como una memoria USB, y esa memoria USB tuviese o incorporara un código malicioso, un malware, si la tabla de particiones es de tipo GPT, como ese gestor de arranque no va a estar digitalmente firmado, la tabla GPT no lo va a reconocer y por lo tanto no va a arrancar. Esto no ocurre si la tabla de particiones es MBR. Si es MBR, entonces sí va a ser posible arrancar el sistema operativo con un gestor de arranque distinto, puesto que esta tabla de particiones no garantiza ningún tipo de seguridad. Lo siguiente es hablar respecto de las herramientas de software existentes o disponibles para llevar a cabo la gestión del almacenamiento. La primera de ellas se denomina Parted.
y su característica principal es que soporta los dos tipos de tabla de particiones, tanto la MBR como la GPT. Nos permite crear, etiquetar y eliminar particiones de disco. La siguiente es el G-Disk, la cual, en cambio, únicamente es compatible con la tabla de particiones de tipo GPT y se considera que eventualmente va a reemplazar a la herramienta Parted. Al igual que la anterior, también nos permite crear, etiquetar y eliminar particiones de disco. Y la siguiente herramienta es el VDO o Virtual Data Optimizer. En este caso, nos permite crear volúmenes lógicos que en principio son más grandes que el tamaño original del disco físico. Existen otras dos herramientas que se consideran para una gestión avanzada del almacenamiento. La primera es el Logical Volume Management o LVM y la segunda herramienta se llama Strice. Estas dos se van a estudiar en posteriores capítulos. Ahora bien, en la parte práctica vamos a realizar ejercicios con estas tres herramientas. Sin embargo, el VDO es un poco más completa o más robusta y un poco más sofisticada que las dos anteriores. Se compone de tres elementos de manera general. El primero de ellos es lo que se denomina compresión. Y por compresión podemos entender tomar un conjunto de elementos n de un tamaño determinado y almacenarlos dentro de un solo elemento nuevo con la finalidad de reducir su tamaño original. Aquí, como podemos apreciar en el esquema, tenemos un conjunto de paquetes que en total suman 300 GB y a través de alguna herramienta de compresión de datos como TAR o gzip y un algoritmo de compresión, estos 300 GB se pueden empaquetar, se pueden comprimir en un solo archivo que llegue a pesar hasta 100 GB. ¿Cuál es la desventaja de este método de compresión tradicional? Pues que la forma en cómo funciona se considera que es de tipo offline. ¿Por qué? Porque no se puede hacer uso de los archivos mientras se encuentran en un proceso de compresión y además lo que hacemos es tomar los archivos originales, comprimirlos y generar un segundo archivo comprimido y para poder tener acceso a los archivos originales hay que tomar el archivo comprimido y ejecutar un proceso de descompresión, lo cual no ocurre o no es necesario en la tecnología VDO porque es un proceso que se realiza online, es decir, se puede tener acceso a los archivos mientras se encuentran en proceso de compresión y para hacer uso de dichos archivos no se necesita realizar ningún proceso de descompresión. La segunda característica de esta tecnología de VDM, Virtual Data Optimizer, es lo que se conoce como deduplicación. Y lo primero que hay que establecer con respecto a la deduplicación es que es una tecnología que se puede implementar solamente en entornos virtualizados, como este de aquí. En el esquema lo que vemos es un servidor físico que internamente gestiona un conjunto de máquinas virtuales. Vamos a tomar para nuestro ejemplo estas tres máquinas virtuales de aquí, la máquina 1, la máquina 2 y la máquina virtual número 3. Cada una de estas tiene asignado un tamaño total de 100 GB de almacenamiento, lo cual en suma hacen un total de 300 GB. ¿Qué significa entonces la deduplicación? La deduplicación lo que hace es un proceso que va a tomar todas las copias de máquinas virtuales que sean idénticas. Vamos a suponer también que estas tres máquinas son de iguales características. Con el proceso de deduplicación, todas esas copias de máquinas virtuales idénticas se van a gestionar como si fueran un solo elemento, lo cual da como resultado que de estas tres máquinas virtuales de iguales características y que cada una dispone de 100 GB de almacenamiento y que en suma hace un total de 300, después del proceso de deduplicación se van a convertir en una sola máquina virtual con tan solo que va a ocupar solamente 100 GB de almacenamiento. Esto es la deduplicación, lo cual nos lleva a la tercera característica, que es lo que se conoce como el thin provisioning o aprovisionamiento ligero. En este caso, se hace referencia a una tecnología que permite ahorrar espacio de almacenamiento. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de la reubicación de los bloques de disco en ubicaciones contiguas.
lo que resulta en la eliminación de bloques vacíos. ¿Esto qué quiere decir o qué significa? Bueno, un disco duro, para almacenar la información, lo que hace es que va a guardar un fragmento en un lado, otro fragmento en otro lado y otro fragmento en otro lado. Es decir, va a almacenar un conjunto de fragmentos de manera dispersa. Y al momento de leer, pues eso hace que se desperdicien muchos fragmentos o bloques de disco que se encuentran vacíos. Entonces, lo que hace el Team Provisioning es que va a tomar todos estos elementos que se encuentran dispersos y los va a reubicar de manera contigua, es decir, uno detrás de otro, lo cual permite optimizar el espacio, y todo el espacio que queda libre después de la reubicación lo podemos reutilizar para seguir aprovisionando más cantidades de almacenamiento. Y eso es lo que nos lleva a obtener que a partir de un disco de 100 gigas físicos podamos generar un volumen de hasta 300 gigas lógicos. A manera de analogía, este concepto del Think Provisioning lo podríamos interpretar o lo podríamos entender como, supongamos que tenemos una libreta de 100 hojas y en esa libreta vamos anotando nuestros apuntes de cada materia así, de forma secuencial, de tal forma que en la primera hoja tenemos una materia, en la segunda hoja otra materia, en la tercera hoja otra materia, y así. Entonces cuando queremos recuperar el contenido de una sola materia tenemos que estar navegando entre varias hojas. Lo que hace el Think Provisioning es equivalente a tomar de las 100 hojas y asignar 20 hojas para español, 20 hojas para matemáticas, 20 hojas para historia, etcétera, etcétera. De tal forma que todos los apuntes de cada materia se encuentran de forma contigua. Esa sería, digamos, la analogía de cómo funciona el Think Provisioning. Y por último, todas esas tres tecnologías, esos tres conceptos, nos llevan a obtener como resultado final la tecnología de Virtual Data Optimizer. En este caso, vamos a partir del siguiente escenario. Supongamos que tenemos tres servidores virtualizados: un servidor web, un servidor de correo y un servidor de bases de datos. Para lo cual, estos tres servidores virtualizados hacen uso de un disco duro físico de 100 GB de tamaño total, de los cuales 40 de estos 100 GB están asignados para el servidor web, 35 de estos 100 GB están asignados al servidor de correos y 25 de los 100 GB asignados al servidor de bases de datos. A través de las tecnologías de compresión, de duplicación y Think Provisioning, lo que se puede conseguir es que este disco físico de 100 GB se puede presentar como tres discos duros lógicos de 100 GB cada uno. Y lo que hacemos es, imaginemos que de todo el espacio asignado para cada servidor, es decir, de los 40 que asignamos al web, 35 al de correos y 25 al de base de datos, cada servidor únicamente utiliza 10 GB, de tal forma que aquí nos sobran 30, aquí nos sobran 25 y aquí nos sobran 15. Con ese espacio de almacenamiento restante, perfectamente se puede aprovisionar un conjunto más o más servidores por acá. Podríamos aprovisionar otro servidor de correo, otro servidor de base de datos, haciendo uso del espacio que tiene disponible cada uno de estos servidores virtualizados. Y llegado el momento en el que se acaben por completo estos 100 gigas, podríamos tener por aquí, en una capa subyacente, un pool de almacenamiento, es decir, un conjunto de discos duros físicos que nos permitan seguir aprovisionando este almacenamiento de acá, de tal manera que podamos seguir creando discos duros y servidores virtualizados. En otras palabras, lo que hace el Virtual Data Optimizer es que se fundamenta en el concepto del aprovisionamiento virtual, y este consiste en asignar únicamente el espacio de almacenamiento conforme se vaya necesitando, y el resto de espacio libre lo va a dejar de reserva para presentarlo como una unidad de almacenamiento de mayor tamaño y seguir proveyendo de capacidad de almacenamiento a otros servidores. Así es como funciona el Virtual Data Optimizer. Y bien, pues con eso damos por terminada esta primera presentación
donde se explicó la parte teórica acerca del particionamiento básico de almacenamiento. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Aquí les dejo mi correo por si quieren contactarse conmigo, si quieren decirme algo o hacerme alguna recomendación, sugerencia, algún tema que quieran que abordemos en el canal o alguna cosa que debamos corregir, algo que se haya explicado de manera incorrecta. Cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con la práctica correspondiente al capítulo 13 respecto al tema de particionamiento básico de dispositivos de almacenamiento. Esta práctica consiste esencialmente en mostrar el proceso para crear y eliminar particiones haciendo uso de las tres herramientas vistas en el video de teoría. Para comenzar, vamos a listar con el comando lsblk, vamos a listar todas las unidades de almacenamiento que tenemos disponibles. Como se puede apreciar aquí, disponemos del disco duro SDA hasta el disco duro SDG. Los cuatro primeros del A al D tienen una capacidad de 256 MB. Los discos SDE y SDF tienen un tamaño de 1 GB y por último el disco SDG, su capacidad es de 4 GB. Ahora lo que vamos a hacer es asignar una partición para el Master Boot Record y nos dice aquí: genera una partición nueva de tipo MS2 sobre el disco DEP SDA de tamaño 100 megas y la cual va a realizar la función de Master Boot Record. Para eso vamos a utilizar la herramienta Parted y el comando para hacer esto es el siguiente: Parted dep SDA print para imprimir el estatus de las particiones. De esta información el dato que nos interesa es este de aquí, partition table desconocida. ¿Por qué? Porque todavía no tiene asignado ningún tipo de tabla de partición. Ahora asigne la etiqueta ms2 como nombre para el disco SDA y confirme los cambios. Entonces realizamos el siguiente comando: parted dep SDA mklabel de make label o crear etiqueta y el nombre ms2. Ahí está. Y nuevamente vamos entonces a imprimir el estatus de las particiones. Observemos cómo en esta ocasión el campo partition table nos dice ms2, pero todavía no tenemos creada ninguna partición. Eso lo hacemos a continuación. Vamos a generar una nueva partición en el disco que sea de tamaño 100 megas, comenzando por el megabyte número 1 y que concluya en el megabyte 101. Para ello utilizamos el siguiente comando: parted dep SDA mk partition de make partition o crear partition. Va a ser de tipo primary, primaria, y va a iniciar en el megabyte número 1 y va a concluir en el megabyte 101. Ahí está. Nuevamente vamos a imprimir el estatus del disco SDA. Y ahora sí, nos muestra la partición número 1 que inicia en este sector, termina en este sector que corresponde a los 101 megas y su tamaño real es de 99.6 megas. El tipo es una partición primaria y todavía no tiene sistema de archivos ni ninguna bandera asociada. Lo siguiente que vamos a hacer es, también podemos confirmar a través del comando lsblk. Y aquí nos muestra el árbol de discos y particiones. Tenemos el disco SDA y la partición SDA1 de 95 megas de tamaño y nos dice que es de tipo partición. Correcto. Ahora, también podemos verificar con este comando, el comando cat y el comando grep. El comando cat para que nos muestre el contenido de proc partitions y el grep para que extraiga la cadena SDA. Aquí vemos el disco SDA y la partición SDA1. Correcto. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos a eliminar la partición que acabamos de crear. Nos dice: ejecute el siguiente comando para eliminar la partición número 1 y confirme los cambios.
El comando en cuestión es parted dep sda rm de remove y el número de partición, que es el 1. Ahí está. Nuevamente vamos a verificar los cambios a través de cualquiera de estos dos. Yo voy a utilizar este de aquí, el cat y el grep. Y ahora observemos que solamente me muestra en la lista el disco duro SDA, ya no me muestra la partición SDA1 porque la acabamos de eliminar. El siguiente ejercicio consiste en crear una partición de tipo GPT. Nos dice, genera una nueva partición de tipo GPT con la herramienta gdisk sobre el disco duro SDB. El comando es gdisk dep sdb. Vamos a limpiar la pantalla para que se aprecie mejor. Con este comando consultamos el estatus de las particiones. El disco SDB no tiene ninguna tabla de particiones creada. Aquí nos dice que el GPT no está presente y nos dice que para mostrar la ayuda de este comando podemos digitar la palabra help. Y aquí nos muestra una serie de opciones. Lo primero que vamos a utilizar es la opción O para crear una nueva tabla de particiones vacía de tipo GPT. Entonces, pues vamos en esta parte de aquí. Crear una nueva tabla de particiones vacía de tipo GPT con la opción O. Posteriormente, vamos a utilizar la opción P para imprimir nuevamente la tabla de particiones. La O, le decimos que sí. Y la letra P para imprimir. En esta ocasión, aquí ya nos muestra el disco dep sdb tiene tantos sectores, es de tal tamaño, y el dato que nos interesa es aquí, disk identifier, GUID, y el partition table nos dice que va hasta las 128 entradas. Esto, con base en el video de teoría, sabemos que 128 entradas corresponden a una tabla de particiones de tipo GPT. Sin embargo, todavía no la creamos, es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, genere la primera partición de tamaño 200 megas, comenzando por el sector por defecto y con el tipo de sistema de archivos de Linux por defecto. Para ello vamos a utilizar la opción N y después la opción P para imprimir la tabla de partición. N, que nos permite agregar una nueva partición según la ayuda. La P nos dice el número de la partición, por defecto va a tomar el 1, aceptar, el tamaño, le vamos a poner 201.000 bytes, ahí está, el último sector lo dejamos por defecto y aquí el código 8300, este hace referencia a una tabla de particiones de tipo GPT, lo dejamos por defecto y imprimimos nuevamente. Ahora sí, ya tenemos aquí la partición creada, número 1, empieza en este sector, termina en este sector y su tamaño es 158 megas. El código 8300 hace referencia a una tabla de particiones de tipo GPT y a un sistema de archivos por defecto, Linux File System. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la opción W para escribir los cambios y la opción Y para confirmar. Y después con alguno de estos dos vamos a verificar los cambios. Entonces W para escribir, aceptamos, le decimos que sí. Y vean, aquí nos dice, se ha escrito una nueva tabla de particiones de tipo GPT en dep sdb y que la operación se completó con éxito. Y el siguiente comando, pues para listar. Aquí vemos el disco SDB y la partición SDB1. Hasta aquí, todo correcto. Lo siguiente que vamos a hacer es eliminar la partición que acabamos de crear. Para ello, nuevamente ejecutamos el comando o invocamos a la herramienta con la instrucción gdisk dep sdb. Aquí nos dice que la tabla de particiones GPT está presente y lo que vamos a hacer, según la ayuda, vamos a digitar la letra D de delete y el número de partición, que es el 1. Enter.
Ahí está, nos dice que la partición 1 se encuentra en uso y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a escribir los cambios con la opción W y vamos a mirar el listado de las particiones para asegurarnos de que estos cambios ya tuvieron efecto. Guardamos el cambio con W, lo escribimos, le decimos que sí. Y ahora volvemos a listar la tabla de particiones. Solamente nos muestra el disco duro SDB, ya no nos muestra la partición SDB1, pues porque la acabamos de eliminar. Vamos ahora a la última parte de la práctica. Vamos a crear un volumen con la herramienta Virtual Data Optimizer. Lo primero es que vamos a instalar los paquetes necesarios, que en mi caso este comando no lo voy a ejecutar porque yo ya los instalé. Y vamos a checar el estatus del servicio con systemctl status BDO. Ha fallado, vamos a ver. Vamos a arrancar. Y ahora que, pues, ¿qué falló ahora? Bien, vamos a consultar el estatus del servicio. Aquí nos dice que se encuentra activo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos ahora a crear un volumen de tipo BDO. Y aquí nos dice, crear un volumen BDO con el nombre BDO Vol1, y para eso vamos a utilizar la opción "-name", y lo vamos a crear sobre el disco TEP-SDG. Aquí es la G, perdón, que es el disco de tamaño 4 GB, y para eso vamos a utilizar la opción "-device". Aquí está la instrucción completa. Aquí están. El disco SDG es el de 4 GB, sobre este es sobre el que vamos a crear el volumen. Y la instrucción es BDO create, "-name", el nombre BDO vol1, "-device", sobre el dispositivo DEP SDG, y esta opción de aquí, BDO logical size, el tamaño lógico del volumen va a ser de 16 GB, aun cuando el disco físicamente, o el disco virtual mejor dicho, es de 4 GB. Y la siguiente opción, BDO slab size, es para definir el tamaño del bloque, que van a ser 128 megabytes. Ahí está, se está creando el volumen, iniciando el proceso de compresión, y nos dice que la instancia del BDO 0 ya está lista y que se encuentra en esta ubicación, depmapper BDO vol1. Correcto. Vamos al siguiente paso. Ahora vamos a listar los volúmenes. BDO list. Aquí está el volumen BDO 1, y también otra forma de hacerlo es con lsblk dep sdg. Aquí tenemos el disco SDG, y en este caso, en lugar de que sea una partición, nos dice que es un volumen. Vamos al siguiente paso. Ahora, mostrar el porcentaje de uso del volumen. Para eso se dispone del comando BDO stats --hu. Ahí está. Y el tamaño utilizado del volumen es de 2.8 GB, el tamaño total 4 GB. Vamos al siguiente paso. Mostrar información estadística detallada sobre el volumen. BDO stats
le vamos a agregar la opción verbose para que nos muestre más detalles de información. Listo. Y nos muestra mucha información relevante acerca del volumen. Habría que analizar cada uno de estos datos para ver cuál es el que sea de nuestro interés. Vamos al siguiente comando. Ahora, mostrar todavía más información estadística específica sobre el volumen. El comando anterior nos listaría toda la información de todos los volúmenes creados. En este caso, vamos a mostrar información únicamente que corresponda al volumen que acabamos de crear con el comando BDO status --name BDO vol 1. Aquí está. También nos muestra el mismo conjunto de información, pero únicamente del volumen que acabamos de crear. Básicamente estos dos comandos son prácticamente lo mismo, ¿no? Muestran la misma información. Vamos al siguiente paso. Ahora vamos a mostrar el estatus de activación de las características compresión y de duplicación. Es decir, vamos a ver si efectivamente estas dos características se encuentran activadas. Con este comando de aquí, BDO status -name, el nombre del volumen, y con un grep vamos a buscar la palabra compresión. Aquí nos dice compresión habilitada. Si ejecutamos el mismo comando, pero ahora buscamos la palabra de duplicación, también nos dice que se encuentra habilitada. Por último, ya para concluir con el video, vamos a eliminar el volumen BDO. Primero vamos a verificar que el volumen efectivamente sí exista. Disponemos para ello de estos dos comandos. Vamos a usar este que es el más sencillito. BDO list, ahí está el volumen, BDO vol 1. Lo siguiente es proceder a eliminar el volumen especificando su nombre y confirmar los cambios. Para ello el comando es BDO remove -name BDO vol 1. Ahí está, nos dice que lo va a hacer en dos movimientos. Elimina primero el volumen y después detiene el volumen creado. Y por último vamos a verificar el cambio. Ahora lo hacemos con LSB LK dep SDG. Ahí está, solamente nos muestra el disco duro, no nos muestra el volumen creado BDO vol 1. Con eso ya se explicó el procedimiento para crear y eliminar particiones con las tres herramientas básicas que se indicaron en el video de teoría: la herramienta Parted, la herramienta GDisk y la herramienta BDO de Virtual Data Optimizer. Y con eso también damos por concluido este video de práctica. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.